Hola, soy el doctor José Antonio Infante Cantú, neurólogo pediatra del Hospital Zambrano Elion en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Agradezco profundamente la invitación por parte de la Asociación Latinoamericana de Pediatría para participar en este congreso virtual. Hablaremos del trastorno del espectro autista, lo esencial y su apoyo durante la pandemia. Primero que nada, haremos una revisión general de lo que es el trastorno del espectro autista, recordando que no es una enfermedad, sino un trastorno del desarrollo que queda clasificado dentro de los trastornos del desarrollo en el DSM-5, que es la nueva clasificación de la Academia Americana de Psiquiatría. Recordando que las entidades conocidas como autismo, Asperger, trastorno generalizado del desarrollo e inclusive el síndrome de Rett desaparecen y quedan incluidas dentro del trastorno del espectro autista. De hecho, el síndrome de Rett queda excluida por ser de una características diferentes, tiene una evolución muy diferente con un proceso degenerativo progresivo, epilepsia, etcétera, por lo cual el espectro autista. Se considera que aproximadamente uno de cada 60 niños tiene características del desorden del espectro autista. Al menos es lo que comentan en Estados Unidos. En nuestro medio, en México, se considera, según algunos estudios epidemiológicos que se han efectuado, que uno de cada 160 niños es posible que sea portador del trastorno. La triada cardinal, los tres signos cardinales o datos clínicos cardinales que presentan los niños con trastorno del espectro autista son defectos en la comunicación, defectos en la interacción social, así como la presencia de conductas o patrones repetitivos o de tipo restrictivo. Dentro de los signos sociales y de comunicación encontramos que principalmente se manifiesta por defectos en el contacto visual. Hay un pobre contacto visual con las personas que lo rodean. Existen defectos en las relaciones con los pares, problemas para solicitar, compartir intereses, así como un retardo en el lenguaje tanto receptivo como expresivo. Pareciera que no entienden lo que escuchan y obviamente tienen un retardo en el desarrollo de su lenguaje. Tienen defectos en el juego imaginativo, así como del lenguaje corporal, y generalmente presentan un juego que es poco imaginativo. Algunas características tempranas del signo de signos tempranos del trastorno del espectro autista dentro de este grupo de signos son: el niño se ve muy tranquilo, se ve indiferente y como que tuviera pobre contacto visual, su mirada la noto rara, no responde cuando le hablo, lo cual detecta o señala que el niño pudiera tener problemas en su lenguaje receptivo más que problemas auditivos, los cuales en ocasiones tienen que descartarse. No me hace caso, parece sordo. Se esconde ante extraños. Mi hijo no habla bien. Son motivos muy frecuentes de consulta de primera vez con el neurólogo pediatra. En cuanto a las visitas como de juego poco creativo, no hay un juego imaginativo como tal. En vez de jugar con el celular a llamar por teléfono, puede jugar como que le observa las partes del celular, pero no lo utiliza como debiera ser. Tienen además otro grupo de signos en donde entran los intereses restrictivos. Por ejemplo, tiene un lenguaje típico. Cuando tienen su lenguaje en algunas ocasiones, los niños que tienen eh, mayor rendimiento intelectual pueden tener un lenguaje idiosincrático utilizando palabras inadecuadas para su edad o para el ambiente donde desempeñan, y generalmente es repetir clichés de caricaturas o de la televisión aplicadas a la vida diaria. Repiten lo que escuchan o repiten los movimientos de las personas que observan, o sea, tienen ecolalia o ecopraxia, adherencia a rutinas y rituales, tienen problemas cuando se les cambia la rutina, generalmente hacen muchos berrinches, intereses inusuales para su edad, le gustan temas algo científicos como planetas, medidas especiales de objetos, dinosaurios, etcétera, así como intereses sensoriales específicos. En relación a los juegos, es muy común que les guste alinear, apilar juguetes, jugar con partes específicas, específicamente las llantas o partes que giren o se muevan, y tienen una disminución del juego simbólico.
apilar o colocar todo en fila, en ocasiones lo clasifican por colores o por tamaños, apilar, un interés inusual en pequeñas partes de objetos, le fascina la misma caricatura o la misma película, tienen patrones de movimiento repetidos sin ningún objeto, como aletear, frotarse las manos, observarse los dedos, mover la cabeza de movimientos de no, no o de sí, sí, se llaman estereotipias, o su repertorio de alimentos se va cerrando, van dejando de comer frutas, verduras, etcétera, y se va quedando disminuyendo su menú a ciertos alimentos, por lo cual tiene un repertorio restringido de su menú. Igual intereses inusuales sobre objetos, trenes, dinosaurios, planetas, etcétera. Miedos inusuales es otro dato frecuente y en ocasiones mencionan los padres que cuando sale cierto tipo de anuncios o ciertas partes de las películas, ellos les da mucho miedo y los demás no perciben una escena de terror, pero ellos perciben miedo en algunas circunstancias. Los elevadores, por ejemplo. Signos sensoriales son muy frecuentes en los niños con trastornos del espectro autista y generalmente tienen que ver con defectos en, por lo que ya sabemos, una respuesta excesiva o disminuida de la función de los órganos de los sentidos, ya sea el tacto, el olfato, la audición o el gusto. No toleran el contacto físico. Es muy común cuando van con el pediatra o con el neurólogo pediatra la dificultad que en ocasiones se ve cuando queremos revisar a estos niños. Hipersensibilidad al ruido. Es muy frecuente que manifiesten molestias con el ruido de la licuadora, de la secadora de pelo. Fascinación por colores, patrones u objetos que giran también es común. Tiene un alto umbral al dolor. Pueden tener hipersensibilidad a las texturas de los alimentos. No le gusta lo que está suavecito, no le gusta el puré o no le gustan las cosas que son tostadas o crujientes, etc. Eso es frecuentemente observado. Es muy importante el diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista. Siempre mencionamos como un dato empírico que tenemos hasta los 6-7 años para tratar de corregir con terapias los niños que tengan este tipo de problema del desarrollo. Así es que entre más tempranamente lo detectemos, tenemos una mayor ventana de tiempo para poder ayudarles a estos chicos. Lo ideal sería detectarlos entre el año y 2 años de edad, sería lo ideal. Por propósitos de tipo funcional, de operacionales, no podemos etiquetar a un niño de trastorno del espectro autista si tiene menos de 2 años y medio. Sin embargo, al detectarlo más tempranamente, podemos decir que tiene alta sospecha de tener el desorden o de desarrollar en el futuro el desorden. Entonces, si vemos que hay un rezago en ciertas áreas de su desarrollo, es importante empezar la terapia lo más tempranamente posible. En la entrevista clínica, primero el interrogatorio es lo más importante, la observación clínica durante la entrevista, vemos, mientras estamos haciendo el interrogatorio con los familiares, vemos la manera como se comporta el niño, si tenemos algunos juguetes o objetos en el consultorio, vemos cómo se entretienen con ellos y a la vez podemos hacer algunas entrevistas sencillas tipo cuestionarios como el MChat, que es un cuestionario de 23 preguntas que pues, la mayor parte de todo el mundo lo conoce y donde podemos detectar algunos signos de alarma, donde ya sabemos que si la puntuación sale entre 3 y 7 puntos positivos, tenemos que hacer el MChat revisado y si tiene una calificación arriba de 8, no hace falta realizar la entrevista de seguimiento y pasar directamente a hacer pruebas más profundas. Entonces, sospecha clínica, nos apoyamos con el MChat y posteriormente, si es necesario y se ve que hay una alta sospecha clínica y por el cuestionario, procedemos a hacer pruebas más específicas que hacen los neuropsicólogos, como la prueba de A22 y la de ADR o las dos de preferencia. La prueba de ADR es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda de sujetos con sospechas de autismo y es muy útil en tanto el diagnóstico y el diseño de los planes educativos y de tratamiento y lo podemos repetir cada año para ir viendo avances. La prueba de A22 también es otra prueba que se utiliza más específica, es una evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación,
de la interacción social y el juego y el uso imaginativo de materiales. Es importante para confirmar el diagnóstico de los trastornos del espectro autista. Cuando vemos niños con el desorden del espectro autista, tenemos que estar conscientes de que es muy importante detectar las comorbilidades que presentan. Es muy frecuente que el niño con trastorno del espectro autista venga asociado a otras patologías, otros desórdenes del desarrollo. Lo más frecuente son los trastornos de conducta, los trastornos del sueño, la ansiedad. Muchas veces tiene un mayor frecuencia de que se asocie la epilepsia, por ejemplo, o la discapacidad intelectual. A veces se hacen combinaciones y puede tener varios de estos problemas simultáneamente y entonces por eso vemos niños que no solamente si son leve, moderado, severos, sino que tienen diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de las comorbilidades que se encuentran asociadas. Muy frecuentemente vemos artículos donde vemos problemas de sueño asociados al espectro autista, trastornos emocionales y de conducta en niños pequeños con trastornos del espectro autista, etcétera. La ansiedad, el déficit de atención con hiperactividad y los trastornos del sueño son las comorbilidades que más frecuentemente observamos en los niños con trastornos del espectro autista. En relación al manejo del trastorno del espectro autista, ya sabemos que entre más tempranamente se comience el programa, es mejor. Ya sabemos que tenemos una ventana de 3, 4 años, 5, lo ideal sería, para tener mejores resultados en relación a las terapias que se utilizan, donde se utilizan diferentes programas de conductuales, de modificación de la conducta, programas de aprendizaje, problemas de comunicación, de lenguaje receptivo, lenguaje expresivo, lenguaje corporal, etcétera, programas sensoriales para disminuir o disminuir la hiper o hiposensibilidad sensorial. En algunas ocasiones será necesario utilizar medicamentos. Cuando alguien anuncia que tiene un tratamiento del espectro autista, cuidado, lo más probable es que esté hablando de algún tratamiento de tipo charlatán. En relación a los fármacos, estos no curan. Cuando se utilizan fármacos, ellos no son curativos, son sintomáticos. Si el niño no duerme adecuadamente o tiene patrones de sueño desfasado, podemos utilizar la melatonina. El piracetam es un medicamento que se ha visto que favorece un poco el desarrollo del lenguaje y también de los procesos de atención. La atomoxetina en aquellos niños que están sumamente distraídos, que padecen el déficit de atención asociado con el trastorno del espectro autista y de cierta manera para controlar impulsos. La risperidona la podemos llegar a utilizar en algunos niños con severos problemas de comportamientos agresivos, autoagresivos y con un desorden franco de donde está muy poco flexible su manera de ser y no tolera los cambios. Pudieran ayudarnos la risperidona. Como vimos, los antiepilépticos serán empleados solamente cuando existe epilepsia y hacemos que hasta un 20% de estos niños pueden estar asociados a un síndrome epiléptico. En algunas ocasiones, sobre todo en adolescentes, después de hacerse crónica este desorden y dependiendo del manejo que se le haya dado, puede llegar a presentarse depresión y puede ser necesario utilizar antidepresivos. Los tratamientos alternativos como dietas especiales muy estrictas, la estimulación magnética transcraneal, quelaciones, el empleo de células madre, regeneradores de tipo neuronal, el feedback, etcétera, todo ese tipo de tratamientos, entre comillas, la mayor parte de las veces no tienen un sustento científico apropiado, tienen pobres resultados, producen desesperanza en los familiares y gastos económicos, por lo cual, en lo particular, no lo recomendamos. En la visita de control de estos niños tenemos que ver 3 puntos importantes para estar viendo si las terapias que está recibiendo son adecuadas o si están apareciendo signos nuevos que no presentaba en las anteriores visitas. Preguntando primero sobre la comunicación en el área receptiva, si está comprendiendo mejor las órdenes, si ya voltea cuando le hablan por su nombre, etc. En la comunicación expresiva, ver si ya emite palabras, hace frases, las usa adecuadamente, si está utilizando palabras fuera de contexto, si su entonación de la voz o la melodía de la manera de hablar es diferente al resto de los niños de su edad. Todo eso es importante detectarlo y ver si está mejorando con las terapias que recibe. Presencia de conductas repetitivas, estar girando, estereotipias, caminar de puntas, etc.
la presencia de berrinches, de niños que hacen rabietas e inclusive con conductas autodestructivas, y desde el punto de vista social ver si el niño está mejorando su socialización. Desde el punto de vista sensorial, importante ver si hay hipo o hiperreactividad de tipo auditivo, táctil, alimentación, y si los signos que traía al inicio han ido disminuyendo con las terapias que está recibiendo. Asimismo, siempre hay que checar cómo está su patrón de sueño, control de esfínteres y el examen físico general y neurológico para detectar otro tipo de comorbilidades. ¿Cuáles son los retos que aparecieron durante la pandemia? Pues obviamente se hizo una detección más tardía de los niños con trastornos del espectro autista, perdimos tiempo, abandono de rutinas en los niños que ya estaban detectados y que estaban en terapias, así como el riesgo de patrones de alimentación y de sueño aumentó el tipo que son inapropiados. Salidas terapéuticas estaba recomendada en algunos niños cuando se ponían muy ansiosos de tanto estar encerrados. El aumento de la ansiedad y de conductas indeseables fueron en aumento por el encerramiento y la ansiedad. Y hubo menor o nula interrelación con pares o niños de su edad porque tuvieron que abandonar los kinders o colegios o las terapias y solamente estuvieron en contacto con su familia. La dinámica familiar a veces se vio afectada desde el punto de vista económico, la presencia de ansiedad, inclusive fueron víctimas algunos familiares con COVID y esto aumentó el desorden en la familia en cuanto al manejo de estos niños. ¿Qué se recomendaba o qué se recomienda durante la pandemia en aquellos países donde todavía está difícil la situación? Lo más importante es mantener las rutinas, las habilidades de la vida diaria, hay que reforzarlos, aprovechar ese tiempo que ahora estamos más tiempo en casa para las actividades de la vida diaria, de comer, bañarse, recoger su cuarto, ser más ordenados, recibir la clase, tratar siempre de mantener la rutina como si estuvieran en clase normal, levantarse temprano, desayunar, su clase, la hora de terapia, si es posible en su hogar, tener diferentes espacios en donde es este lugar para jugar, este lugar es para hacer la tarea, este lugar es para hacer ejercicio, este lugar es donde como, para que se mantenga ese tipo de rutinas, evitar el exceso de tiempo en las pantallas, mantener un sueño saludable y dormirse temprano, evitar las desveladas y continuar con las terapias y consultas hasta donde sea posible, aunque sea de manera virtual. Obviamente, si están tomando medicamentos, no suspenderlos. Durante la pandemia se utilizaron, inclusive salieron a internet mediante pictogramas, diferentes esquemas para poder explicar a los pacientes de qué se trataba la infección y cómo podíamos controlarla o protegernos para no adquirir la infección. Ahora cuando ya en muchos lugares de Latinoamérica estamos volviendo a la nueva normalidad, estamos exponiéndonos a otras situaciones difíciles, por ejemplo, que ya se tienen que salir de su área de confort, como estaban en su casa con sus padres o algunos de sus hermanos y salían poco a la calle o tienen que volver a salir al ambiente externo, a diferentes estímulos sensoriales, convivir con gente diferente. Recuperar y mejorar las habilidades sociales va a ser un reto, la ansiedad por la infección al salir, porque algunos de ellos se aumentó la ansiedad y se hizo como una obsesión estar protegido de adquirir el COVID. Volver al centro educativo, cambios de patrón y alimentación y sueño nuevamente y pues, obviamente regresar a las rutinas anteriores cuando no se siguieron todo el tiempo que estuvieron eh, pues, durante la pandemia. Es difícil en algunos niños mantener el cubrebocas puesto y las medidas del gel en las manos, etcétera, a sana distancia, porque sabemos que estos chicos tienden a tener problemas para mantener el espacio vital, que las texturas y la sensación que provoca el cubrebocas a veces les molesta y no se lo mantienen 100%. Igual el gel, no les gusta aplicarse gel a algunos niños. Entonces hay que buscar diferentes estrategias para que lo utilicen. Entonces, una recomendación final para los médicos de primer contacto, sobre todo el pediatra, médico familiar, es reconocer los síntomas tempranos del trastorno del espectro autista y mandarlo a los especialistas. Atender las comorbilidades tratar de detectarlas. No es necesaria colgar una etiqueta de trastorno del espectro autista para comenzar a intervenir a estos chicos, tener un impacto en la calidad de vida del niño y su familia, reconocer qué terapias son las que sirven y cuáles se pueden considerar como terapias charlatanas. Agradezco profundamente su atención. Es una foto de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
el Hospital Zambrano Elion, ahí en San Pedro Garza García, que es parte del área conurbada de Monterrey, Nuevo León. Y están mis datos por si tienen alguna observación, algún comentario o pregunta, estamos para servirles. Muchas gracias por su atención. Descartado dentro del grupo de los trastornos del